Está con nosotros el padre Marcelo Barrionuevo. Vamos a hablar de la marcha que tuvo lugar el pasado sábado acá en Tucumán. Es párroco de la parroquia Cristo Rey. Así es. Aquí me mandaron todo, Marcelo. Presidente del Centro de Bioética de Tucumán, delegado de Vida y Familia de la Arquidiócesis de Tucumán, especialista en bioética y para que JJ sepa, también es de Famaillá. Muy bien. Así es, así es. Bueno, Marcelo, contame un poquito las repercusiones, cómo ha sido la marcha, la respuesta fue satisfactoria. Bueno, la verdad es que para nosotros, que habíamos organizado la motivación, especialmente autoconvocados y todo lo que es los grupos de trabajos de Provida, por ejemplo, un nuevo grupo que se llama Alambrados por la Vida, han trabajado de un modo muy concienzudo, pero en pocos días. Entonces, para ese tiempo, realmente hemos visto una gran respuesta en todo el país, porque no te olvides que la presentación del proyecto salió hace 2 semanas y media. ¿Cuáles son los alcances de este proyecto? Indudablemente que es una... lo primero que tengo que decir es que entre el proyecto del plan del aborto libre y gratuito y no se pueden hacer valoraciones positivas porque el fondo es el aborto. Exactamente. Nada más que en este segundo que presenta Presidencia se pone en consideración el tema de la objeción de conciencia individual, no institucional, e indudablemente tiene la misma naturaleza, que es el planteo. Y le han colocado, como para hacer una suerte de solución salomónica en el contexto del aborto, el plan de los 1000 días, pero que indudablemente... ¿Qué sería el plan de los 1000 días? No, un poco hay una propuesta que vino ya también de otros movimientos, que el Estado debería cubrir durante los 3 primeros años la vida de un niño en una situación de vulnerabilidad. El presidente de la Cámara de Diputados decía que esto no es una guerra, y la solución es muy simple. No presente aborto, se trabaja solo sobre los 1000 días. Es decir, ¿cómo no va a haber una reacción de la comunidad humana si la base de una ley es la muerte del niño? Porque acá hay una cosa que hay que decir. Dice, mueren muchas madres. Con la ley morirán muchísimos niños. Esto no se habla. Que en el fondo, lo que no quiere la ideología de fondo, el Estado, reconocer que en el momento de la concepción hay vida humana. Yo en la secundaria estudiaba las leyes, en educación cívica, me acuerdo, la ley del niño, de protección al niño por nacer. Exactamente. ¿Y acá? Y eso tiene, lo que pasa es que en el fondo el tema del aborto es un tema constitucional. Se está violando la Constitución Nacional, la provincial y los pactos internacionales. ¿Hay presión de organismos internacionales? En este contexto ideológico, sí, porque forma parte de esto, tiene en el trasfondo una suerte de cultura, de cosmovisión política demográfica. ¿Qué significa? Te diría que de los 7.000 millones de personas, hay 3.000 millones para los poderosos, 3.000 millones que sobramos. Es decir, ellos calculan que el mundo debería ser para la mitad o el porcentual de un 60% de la humanidad. Entonces, claro, indudablemente, como me acuerdo un empresario español me decía en Madrid, dice, África nos cuesta mucho, porque en el fondo, como dice el Papa Francisco, hay una mentalidad de la cultura del descarte. Por eso el Papa ha resistido en el tema de la inmigración, porque pone en énfasis una sociedad opulenta para vivir opulentamente, olvidándose de los más necesitados. Muchos dicen que este tema es una materia pendiente en el país. ¿Es este el momento ideal para tratarlo? ¿Hay algo detrás de enviar este proyecto ahora? Nunca el aborto es una materia pendiente, porque la muerte no es la categoría de la constitución de un país. Pero bueno, existen los marcos legales. Si uno analiza el contexto, hasta la misma vicepresidenta ha dicho que no era el momento ni la oportunidad para presentar este proyecto. Un proyecto que, fíjate vos, la repercusión que ha tenido en la muerte de Maradona, que nosotros pensamos que esa realidad dura que tocó al país iba a debilitar las marchas por la vida, y sin embargo no, salió muchísima gente, no obstante un centro de atención como fue el fallecimiento de Diego. Eso marca de que la conciencia del valor de la vida humana va a ir increciendo, porque indudablemente lo que está en juego es la misma vida. Hace unos 100 años comenzó el aborto en Rusia y hace unos 50 en Europa.
Y sin embargo, uno ve que ahora que se inició hace 50 años el aborto, en el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que se está debatiendo en Europa? La muerte de los ancianos y la muerte de los niños por eutanasia. Es decir, esto es un recorrido inexorable. Se comienza con el aborto y se termina con la muerte de los mayores que son no producen, se lo ve en clave de costo-beneficio. Fíjense ahora cómo se ha debilitado de vuelta el tema jubilatorio, porque claro, el país tiene un déficit y por dónde van para quitarle a los jubilados lo que más necesitan. Y eso en el plano de la salud, en la ideología de la muerte, es que los ancianos tengan eutanasia porque son costosos al Estado y no producen rentabilidad. Marcelo, ¿cómo se trabaja en Tucumán para cuidar a la embarazada? ¿Está protegida la embarazada, el bebé que está por nacer? Hay que reconocer que políticamente siempre los estados han tenido en las políticas familiares algo. Pero las ONG, por ejemplo, en este caso nosotros conocemos el trabajo de la Fundación Nutrir o el Centro de Ayuda a la Mujer o la Ayuda a la Mujer Necesitada, vienen haciendo un trabajo permanente, también las congregaciones, por ejemplo las hermanas adoratrices con el tema de las adolescentes que esperan sus hijos, un trabajo enorme, Grávida, por ejemplo, otro movimiento, en el cuidado y en la protección de la vida y de la madre por nacer. Yo creo que hay que implementar políticas saludables, integradoras, pero que indudablemente no tengan como alternativa la muerte del niño por nacer, ¿no? Este es un tema fundamental. ¿Qué esperás del tratamiento en el Congreso? Bueno, nosotros, a mí me gustaría que no se trate. Pero va a llegar. Va a llegar. Mañana mismo entra en las comisiones parlamentarias. Y antes luego de continuar, ¿qué diputado tucumano, representante tucumano está en contra? ¿Beatriz Ávila? Son 5, creo, ¿no? Están los de Cambiemos y Sandra Medina, creo que es una provida muy manifiesta. Creo que son 5 a 4, ¿no? Bien, bien. A favor de la vida. A favor de la vida, a favor de la vida. ¿El sábado qué sensación te ha dejado? Bueno, es una sensación de que la gente está actuando con rapidez a la toma de la conciencia cuando se tocan valores fundamentales. Mira que hacía como 40 grados de calor, ¿eh? Sí. Podríamos haber salido a las 8 de la noche y capaz que venía muchísima más gente. Estamos en el contexto de pandemia. Hay mucha gente que no vino por precauciones. Hay mucha gente que se quedaron en los vehículos. Pero bueno, la voz del pueblo también tiene que ser escuchada. Yo creo que los legisladores, los diputados y senadores no pueden obviar que la gente cuando sale a la calle espontáneamente no es llevada, no es presionada, no es pagada, sino sale manifiestamente a dar a conocer un criterio fundamental como es la subsistencia de la especie. Me dirán que es un problema de salud pública. Miren, ¿cuándo se ha visto que el embarazo es un problema, es una enfermedad? El embarazo no es una enfermedad, ni le hace daño a la mujer. Otra cosa pueden ser las circunstancias colaterales. La consecuencia de la vida, de continuar con la vida. Entonces es un hecho real, es una falacia. Es como la falacia de los 500.000 abortos por año. Tendría que haber un aborto cada 59 segundos. Eso es imposible. Si forman parte del lenguaje mediante el cual se quiere inculturar y de modo especial, lo vemos en las adolescentes, una gran presencia en la presión sobre este concepto del aborto y de la muerte, ¿no? Claro, padre, acá estamos hablando, a ver, si viene un embarazo irremediablemente complicado, es atendible a lo mejor. Hay que distinguir, ahí yo te hago 2 campos. El Estado Nacional ya hace más de 60 años tiene 3 capítulos de lo que se llaman capítulos de abortos no punibles, que son capítulos excepcionales dentro del Código Civil. La otra cosa son los temas bioéticos de los asuntos en particular, como puede ser, por ejemplo, un problema de un aborto que viene complicado. Y se tiene que ahí aplicar eso, se aplica en el principio de bioética, el principio de doble efecto en el que los médicos deben buscar la vida de los dos
sabiendo que en la aplicación médica se corre el riesgo del bebito. O sea, ahí no hay aborto directo, no se va a la búsqueda de la muerte del bebito. Por eso, para marcar las diferencias. Exactamente, eso hay que distinguirlo. Hay un montón de casos que eso lo estudiamos en bioética, que se van dando criterios de deontología y de decisión clínica, ¿no? Bueno, el sector está identificado con el color celeste. ¿Es un solo celeste o hay varios celestes? Bueno, es una pregunta... no, en el fondo es el celeste. Puede haber celestes más intensos que otros, pero no, en el fondo yo creo que el celeste ha ido progresando en la conciencia mismo de los grupos pro vida, porque al principio era un color rosado y se tendió al celeste un poco identificando con el color de la Argentina, del cielo, de la realidad de la naturaleza, como símbolo de la vida, ¿no? Y en cuanto a los pensamientos, digamos, En los estilos de ¿son trabajo, uniformes? ¿Están todos encolumnados bajo la misma línea? yo creo que sobre la base de que el aborto no es solución, sí. Sobre la metodología de trabajo puede haber carismas distintos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos equipos de gente que se dedican al estudio de leyes. No están en la militancia de la calle, pero se dedican, por ejemplo, la Universidad Austral ha trabajado muchísimo en el tema constitucional en el 2018, y aquí hay equipos de trabajo que hacen seguimiento legislativo en el cual se establecen estudios, se pormenorizan las leyes, y existe todo lo que puede ser la movida juvenil, que tiene expresiones artísticas diversas. Existen las realidades de las mujeres que trabajan en el cuidado de otras mujeres. Es decir, existe el mismo objetivo con diversos carismas y estilos en un punto fundamental, que es cuidar la vida, las dos vidas. Muy bien, Marcelo, cerramos el tema. ¿Te puedo hacer otras consultas? Sí, a ver, vamos. Recién lo mencionaste vos. ¿Qué te ha dejado lo que ha pasado, lo que ha generado el fallecimiento de Diego Maradona? Bueno, es un tema que tiene diversas... ¿Por dónde se lo tienen que analizar? Claro, diversas aristas, ¿no? A ver, voy a comenzar por tal vez lo más positivo. Diego era un hombre, un genio, un artista del fútbol, y que indudablemente tenía esa característica de la genialidad, que creaba situaciones y solucionaba jugadas que verdaderamente eran fuera de la planificación. Indudablemente la incursión en todo lo que sabemos que ha sido la adicción ha marcado un quiebre dentro de su vida que indudablemente eso lo terminó afectando, ¿no? Pero como fenómeno global, a mí me asombró el fenómeno global de la repercusión. Porque indudablemente, mire, esto parece ser que es muy característico de los argentinos, ¿no? Si uno ve los grandes próceres argentinos contemporáneos, se va dando cuenta que el argentino es un hombre universal, que sabe llegar a cualquier parte del mundo, de cultura o característica, con una impronta propia, específica en su estilo. Los argentinos son naturalmente un poco transgresores, o son muy libres, no dejan que los dominen los otros. Y bueno, y dentro de esa genialidad, bueno, vemos que la muerte de Maradona tiene una repercusión global. Bueno, Ya vamos a poner imágenes de lo que ha sido lo de Diego Maradona. Que se le diga Dios. Todos entendemos el contexto en que se lo dice. Sí. No, bueno, indudablemente son aplicaciones de la cultura popular, pero en el fondo todo el mundo sabemos. Ya, ¿te acordás que los Beatles dijeron que eran más famosos que Jesucristo? John Lennon creo que dijo eso. Y después, en el transcurso de los años, se dice, bueno, fue no sé, como una exageración, porque bueno, a ver, Napoleón... También analizando los momentos, ¿no? Claro, Napoleón también quiso diluir la iglesia, Lenin quería... Y bueno, todos pasan en Jesús, así que es así. Ahora, pero lo que ha generado en el mundo, ¿no? Bueno, yo veo que la muerte de Juan Pablo II, de la Madre Teresa, como exponente cristiano, después Lady Di y Maradona, son 4 fallecimientos que han tenido repercusiones globales. Por distintos motivos. Por distintos motivos. Por distintos motivos. Otro, Marcelo, ya te libero. Sí. Hace poco se han conocido los números de la pobreza en Tucumán. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Un nivel alto, superior al 40%? Bueno, es una muy buena pregunta y oportuna.
Yo te la voy a contextualizar en el clima de la pandemia. Nosotros tenemos una pandemia sanitaria que ahora ha bajado la curva, pero que no sabemos cómo será el año que viene. Y la pandemia sanitaria, Camus decía que las pestes muestran lo que tiene el hombre dentro de sí, pero que también revelan lo que son los países, cómo están. Y esto ha puesto de relieve que indudablemente Argentina no estaba capacitada, como creo que ningún país, para poder afrontar semejante envergadura de lo que fue la peste. Uno veía cuando comenzaba esto, si colapsó España, Italia, colapsó todo, ¿qué nos espera a nosotros? Exactamente, y que espero que este año, que ha sido de mucho aprendizaje, para el año que viene podamos nosotros estar preparados y que sea más leve, ¿no? Pero hay una pandemia también social, estructural, también una pandemia política, y que termina en esta pandemia de la pobreza. Porque acá hay un sector de la clase media laburante que ha perdido el trabajo y que ha perdido en el presente una perspectiva económica de futuro. Es grave, gravísimo, gravísimo. Es gravísimo lo de la educación. La estadística muestra que el 1% de los chicos de la escuela pública tuvo asistencia permanente con la educación. Sí, no, es muy grave. Para mí, en educación, por más que digan lo contrario, es un año nefasto, perdido. Nefasto, perdido. Totalmente por más perdido. Esfuerzo que hayan hecho los docentes, totalmente que hay que sacarse el sombrero. Exactamente. No, es que te habla de la realidad sociológica en el que vive la familia humana. Porque los docentes han trabajado muchísimo, pero el problema fue la respuesta. Bueno, eso es pobreza también, pobreza de educación, pobreza de vivienda, la pobreza que tenemos en la seguridad. Sobre todo, que cuesta vida. Que cuesta vida. Y la pobreza también. Exactamente. Entonces creo que me parece que los que dirigen los estados tienen que tener una visión que supere la coyuntura, aunque la coyuntura es grave, pero que tengan perspectiva para los próximos 20 años. Si no, es un país que comienza cada 4 años. Y así no se puede. No termina siendo un país sólido. No, esto es una perspectiva que hay que analizar y también al mismo tiempo habla de la característica de la propia dirigencia de todos los sectores, aún los eclesiásticos. Seguro que sí. Doctor, ahora sí. ¿Sos doctor, Marcelo? ¿Para tener algún doctorado? Soy licenciado y máster. Así para que vean qué cosas salen de Famayaba, que vean Márquez, que Salta, de Metam. Gracias, padre, por la visita. Un gusto. Marcelo, y vamos a seguir nosotros atentamente la evolución de todo el tema. Gracias. Márquez. Bueno, muchas gracias. El sábado se realizó la marcha. Yo me gustaría saber... tienen de toda la semana los oyentes para opinar sobre este tema, ¿no? A propósito del aborto. Si alguno sabe y alguno que nos explique cuál era la posición de Juan Perón y Eva Perón con relación al aborto. Porque hoy muchos dirigentes se llenan la boca hablando de Perón, pero no hacen lo que decía Perón. La acomodan a los tiempos de uno. A ver, Juan. Sí. ¿Marcelo? Yo estaba a favor de la vida. Por supuesto, totalmente. Pero hay dirigentes peronistas que quiero que a ver si saben, no saben. La acomodan al gobierno de turno, que es el gobierno de la conveniencia de algunos dirigentes políticos. Eso es lo que pasa, miran para el otro lado. Pero bueno, vamos a ver. Yo sé que Leito está a favor de la vida, ya lo dijo. Vamos a ver qué dicen los otros. ¿Lo dijo? Sí. Ah, por lo menos está ahí. Estoy asombrado, un buen decano.